Buenas tardes a todos. Nos encontramos en la sesión del 13 de marzo del 2022. En nuestro curso de prosistas latinos continuamos con el siglo IV. Si ya en la sesión anterior tuvimos el disfrute de poder entrar en esa profundización de la biografía y obra de uno de esos grandísimos autores latinos que llamamos padres de la iglesia, nos referimos a Jerónimo de Estridón, pues hoy también el aperitivo sin duda se presenta igual de suculento porque tenemos a Ambrosio de Milán y a dos personajes ciertamente relacionados con este gran personaje que ocupa la segunda mitad del siglo IV, ya lo veremos ahora en su biografía, y estos otros dos que nos también introducen. Sabemos que nuestro curso tiene este énfasis en el estudio y análisis de los géneros literarios que tienen los textos patrísticos de la selección que hacemos para nuestro curso de patrología latina, y hoy pues veremos un poquito más profundamente ese género de los comentari, el comentario bíblico, que tiene unas características. Ya también lo mencionamos bastante en la sesión de Jerónimo. Quienes pudieron ver el bonus 2 y el bonus 3, esos videos de un curso que impartí, fue un curso monográfico sobre Jerónimo de Estridón, y si no lo han visto, les interesa, pues ahí está en el canal de YouTube para que lo vean. Y en bonus 2, bonus 3, hago un énfasis más grande que el que hice en la sesión presencial de la semana pasada sobre esta parte o dimensión de exégeta que tiene Jerónimo. Ahora también veremos un poco esta faceta de exégetas que tienen estos padres, pero que no podemos clasificar nunca solamente dentro de un género literario o solo como biblistas o estudiosos de la Biblia. Las diferentes obras que ellos escriben pues nos remiten más a esa calidad literaria, a esa figura del autor, que es lo que uno de los aspectos que en nuestros cursos hacemos más énfasis. Veremos himnos en Mario Victorino y en Ambrosio, los grandes himnos ambrosianos. Mucha relación ya, como en la sesión anterior, con el tercero de los grandes latinos, el monstruo de África, Agustín de Hipona. Volverá a salir en el siglo IV y V. El grande es Agustín, pero otros grandes, como decíamos, también monstruos literarios, monstruos académicos, si los queremos denominar así, pues son, ya vimos a Jerónimo y hoy a Ambrosio. Bueno, pues esperemos que sea muy interesante esta inmersión literaria también en códices, en libros antiguos que sin duda nos llevarán a apasionarnos como lo hacemos en este mundo de las letras clásicas, de las letras antiguas, en el que estamos estudiando y profundizando cada día más por obligación o por disfrute. Ya hoy también hay una presentación literaria dentro de la Feria del Libro de la Ciudad de México y dentro de nuestra universidad, en la sala Netzahualcóyotl. Me imagino que lo saben, la obra de Irene Vallejo, Laberinto en un Junco. Lo van a transmitir en los canales o en Facebook. Seguramente estaremos ahí a las 5 de la tarde, y pues también
esas obras que nos hablan de los libros, que nos hablan de esos autores antiguos, de esos libros antiguos que son nuestra materia de estudio y interés, pues nos ayudan a fortalecer mucho más ese gusto, pero también la necesidad de profundizar y de reflexionar, de replantearnos muchas cosas que otros han dicho en el pasado, pero que siempre repensar es bueno. Eso también probablemente varios de ustedes harán en sus trabajos, sea que han elegido la literatura, la poesía, la figura de Proba o la figura de Virgilio. Ahora, hoy también veremos un poco esto. Fijémonos a la hora de leer los textos, cómo los padres están como ciudadanos romanos, como filósofos, como teólogos, como clásicos, están en ese conocimiento y en esa discusión cultural e ideológica también a nivel religioso con esos autores, Cicerón, Aristóteles, Platón, que van a aparecernos ahora mismo mencionados en los textos. Pues comenzamos con este gran reto romano, sin duda que más que mencionábamos a Donato en la sesión anterior relacionado con la figura de Jerónimo, pero igual en importancia que Donato, pues es este Gaius Marius Victorinus, de una larga vida, mitad del siglo tercero, mitad del siglo cuarto, la biografía, ese exemplum que aparece en las confesiones de San Agustín, que nos da muchos datos, también nos deja precisamente con ese sin sabor o gusto por algún dato más que hubiera ofrecido, pero el ejemplo era así, solo lo menciona en función de su conversión, la conversión de un grande personaje literario, una figura cultural que había merecido, como vemos ahí, una estatua en el Foro Romano. Ahí está, capítulo octavo, la mención ahí está documentada, todo en los parágrafos 3 al 5 es una mención pues relativamente larga, no es breve, que dedica en una especie de pequeña mini biografía a Victorino Agustín, donde se declara también deudor en parte de Mario Victorino. Ahora lo veremos en el texto que vamos a leer y a apuntar un poco. Ese diálogo que sí podemos establecer entre la cultura clásica y la fe cristiana. El ejemplo, que lo veremos, pues lo que estaba pensando al inicio de la sesión, pues Agustín se merece esa sesión presencial de la próxima semana, así que pues vamos a tratar de estar los quienes más podamos. Y ahí explicaré un poco más esto, lo que se llama el círculo hermenéutico de Agustín, de el diálogo entre razón y fe. Pero en Mario Victorino también está presente. Agustín lee los comentarios bíblicos a las obras paulinas que escribe este personaje, un converso, ciertamente a edad pues bastante adulta. Ahí vemos, es interesante la biografía de Mario Victorino por varias razones. Es un africano, esto también influye mucho en esa simpatía
que Agustín le tendrá a este personaje. Es un destacado literato, rétor, como Agustín, llega hasta lo más alto de la estimación y del reconocimiento de la sociedad romana. Agustín después se convertirá en rétor imperial y ve en este gran personaje que estaba en la gloria de la sociedad y de la cultura romana y que sin embargo se convierte. Ya Mario Victorino era famoso por sus comentarios a los clásicos. Ahora vemos en un momento esas obras. Autor de un arte gramática también, pero esa conversión que se da en el 356 lo lleva de forma muy precipitada, como vemos hay solamente 3 años entre el 356 y 359, en los que probablemente Mario Victorino se prepara un poco más, pero ya entra de lleno a un diálogo y un discurso apologético que refleja en otra parte de sus obras, en esa controversia arriana que vemos por ahí del 359, que es fruto de esos grandes, de ese gran periodo que hemos mencionado en sesiones anteriores, que se da entre el 325 Nicea y el 381 Constantinopla, donde los ganadores no son los que están dominando el escenario ni cultural, ni político, ni religioso. Los católicos están en una cierta minoría y quienes están teniendo más influencia política y religiosa son obispos arrianos, no solo en Oriente, sino también en Occidente, y Mario Victorino es un ejemplo de cómo estos católicos en una cierta minoría están tratando de defender racionalmente a través de escritos, a través de discursos teológicos, esa ortodoxia contra esos arrianos que están posicionados en las cortes imperiales, tanto la oriental como la occidental, y que llevan tanto a los emperadores de Oriente como de Occidente a, de alguna forma, ser propicios a la iglesia arriana o a los obispos arrianos y a tener una cierta, sí, tolerancia, pero restricción con respecto a los católicos. Sobre todo en la figura de Ambrosio de Milán encontraremos esto. Mario Victorino tiene unos escritos antiarreanos y unos comentarios a las cartas paulinas, y en ellos observaremos dentro de un momento una calidad literaria del gran rétor, pero sí, todos los especialistas más o menos coinciden en esto, una cierta deficiencia o falta de profundidad teológica. Está dicho de una forma muy políticamente correcta, no al estilo de Jerónimo, que critica tajantemente, destruye a nivel de imagen los comentarios y las obras teológicas de Mario Victorino, que pues las denomina como ciertamente superficiales o poco basadas en el conocimiento o en la ciencia bíblica que él poseía, fruto de muchos años, de muchas reflexiones, como hemos visto, pero que pues en el caso de Victorino está no tal vez justificado, si podríamos ser pro-victorinos, pero al menos comprendido, racionalizado, porque pues ciertamente
su conversión y el periodo de escritura de sus obras es muy corto. Deja la enseñanza pública en el 362 y muere después. Algunos hablan de probablemente el 365, 370. Lo que sabemos es que muere un poco después de esta fecha del 362 y termina de completar estas obras. Entonces, aquí es lo que tenemos. Fijémonos cómo hay pues unas obras de su periodo, digamos, pagano, de rétor propiamente, el arte gramática, como decíamos, sobre las definiciones y sobre los silogismos hipotéticos. Ciertamente muy destacada y muy profunda toda esta obra clásica de este clásico que podríamos decir sería Mario Victorino, muy estudiado y estas obras de Mario Victorino han tenido probablemente las obras filosóficas de Mario Victorino han tenido probablemente más éxito que se demuestra a través de la gran transmisión textual de muchos de estos textos, las traducciones que tiene, por ejemplo, del griego al latín, también para hacer una historia de las traducciones latinas de obras griegas. Sabemos que el mismo Cicerón traduce otros personajes, hemos visto al Jerónimo y al Rufino, traductor, donde los latinos ejercitan esas traducciones de textos griegos, ¿verdad? Son los precedentes antiguos de esos exámenes que también en la carrera de letras clásicas pues tienen que hacer el examen de traducción en un cierto avance de su currículum académico, ¿verdad? Olvidemos el desafortunado y amargo trago de la sesión que tal vez les haya tocado a algunos de este año. Y pues bueno, sin más, las anécdotas amargas entre rétores, entre maestros y alumnos, pues están por todos lados. Cuando veamos a Agustín también aparecerán estas cosas. Entonces, pues en la enseñanza y en el estudio del latín, en las traducciones del griego al latín, pues siempre han pasado estas cosas. Es una pena, pero pues es parte de la vida. Ahí, como les digo, traducciones también de interpretaciones y obras. Esto es muy importante en la biografía de Mario Victorino. También es traductor, estudioso y especialista, podríamos decir, en el neoplatonismo y en estos autores neoplatónicos. Tenemos que traduce la Isagoga de Porfirio y algunas obras de Plotino. Este conocimiento de el neoplatonismo le llevará a tener esa gran fama y a posicionar en el ámbito latino el neoplatonismo tanto en Roma, parte de su escenario existencial, como en algunas otras partes del imperio. Ahora comprenderemos un poco más por qué después Ambrosio o Agustín están inmersos en el ámbito o en el conocimiento del neoplatonismo, porque es una tendencia o moda o corriente la que está presente en la cultura romana peninsular, de la península itálica, no solo teniendo como escenario Roma, sino pues también otras geografías de las ciudades romanas más importantes, pues diríamos eso, Treveris, Milán, y cómo los grandes retores, los grandes maestros están
traduciendo, y esto está provocando la lectura de las obras que después lleva a la discusión y a esos círculos neoplatónicos a los que, como veremos la próxima sesión, Agustín se integra tanto en Roma como Milán y lo llevan en parte a pues una vivencia espiritual en cuanto al neoplatonismo habla mucho de esa trascendencia espiritual, de esa mística, de esa teología monoteísta, el uno al que se llega a trascender o solamente algunos trascienden, es una parte del neoplatonismo y hablaremos de ello, y que pues está ahí en el ambiente. Entonces hay eh, un ambiente de reflexión teológica, porque es teología también lo que están reflexionando Porfirio y Plotino, o sea, estos neoplatónicos, y también pues está esta otra teología cristiana que los padres, también Ambrosio, como veremos, pues desarrolla. Comentario a obras de Cicerón, sean los tópica o el de invenciones. Vamos a ver ahora el principio. Generalmente todos los textos que les presento son el principio de estas obras. Y pues el de invenciones de Cicerón con una grandísima transmisión textual y una grandísima importancia que le han dado los especialistas en los siglos XIX y XX o XXI también podríamos decir, como esta obra de Cicerón también ha tenido mucha importancia, ha cobrado mucha fama, pues también en parte a el comentario completo que se conserva completo en el texto de Mario Victorino. Las obras antiarrianas de Mario Victorino, como les decía, son posteriores y tienen como motivación los textos del concilio de Sirmio, que es en donde vencen, digamos, los arrianos del año 358 y que genera, como vemos ahí, esas que son dos, que yo tenía el número de 7, sí, son 7 textos que se llaman los tratados sobre la Trinidad o tratados antiarrianos de Mario Victorino, de Cándido a Victorino, de Victorino a Cándido. Hay una especie de respuesta apologética donde se presentan primero los argumentos arrianos y después los ortodoxos católicos, y así se va dando. En el Adversus Arrium, importante, porque se nos conservan textos propiamente del arrianismo latino. Y el tema del homoousios, como vemos que está abordado ahí como una solución ya moderada, porque hay una moderación teológica del homoousios niceno, porque estos concilios son concilios o sínodos, son discusiones teológicas de mediación donde las posturas se van acercando y en algunos casos existe pues un cierto entendimiento o un cierto desarrollo teológico donde se van limando las asperezas, y esta obra de Mario Victorino pues sirve mucho para ver cómo se da este desarrollo dogmático de las ideas. Como decía, pues tenemos 3 himnos teológicos de Mario Victorino. Nos ubica también en un escenario de este cultivo de la poesía latina, que nos contextualiza los himnos ambrosianos, pero también pues el desarrollo de los poetas latinos, sea Aurelio Prudencio, sea pues
como han elegido algunos, proba, ¿no? En el siglo IV está esta recuperación, lo vemos ahí, el estudio y la traducción de los clásicos. Hay un interés por los sabios griegos, por Cicerón. Ya estamos en el siglo IV. Entonces hay un periodo de 200, 300 años donde las obras de Cicerón también están siendo revisadas porque la transmisión textual ya lleva desafortunadamente a las corrupciones textuales, a la deficiencia de los manuscritos, y se da una especie de pequeño renacimiento bibliográfico o bibliológico que se va dando cada cierto tiempo en Alejandría, pues se dan dos o tres de estos pequeños o grandes momentos donde se recopian y se hacen nuevas ediciones críticas de los textos porque ya hay problemas en las ediciones. Pues eso también Wilson y Reynolds y en parte Vallejo pues nos habla de estas cosas, de cómo se copian los libros de papiros a códex, se cambia el formato por razones culturales, por razones ecológicas incluso, por razones del precio de los materiales, por el colapso de la, de la industria del junco, de donde se obtiene el papiro, ¿verdad? El laberinto en un junco, pues hace referencia a eso. Y que como, ay, ¿cuál es la ciudad esta de la actual Turquía? Pérgamo, ¿verdad? Donde se desarrollaba toda esta industria, termina colapsando, termina siendo cambiada la tecnología del soporte de los materiales. Es como una especie de paso, ¿no? A las tabletas electrónicas, que también no se dio así, ni rápido, ni de forma exitosa, ¿verdad? Del Papyrus y de los formatos electrónicos propuestos por Microsoft y Amazon en los años 90 y en los años 2000, pues ahora estamos en unos escenarios de posesión o de transmisión que no sabemos si se van a quedar ahí, ¿verdad? O sea, ya todos manejamos PDF, pero hubo varias propuestas de lectura de formatos. Está el formato de Amazon también. ¿Cuál es? Ahorita no me acuerdo. Donde te suscribes a Amazon y tienes que descargar el lector de libros de Amazon, que es compatible con el PDF, pero no es PDF. Entonces, ¿cómo? Esto lo vemos en el siglo XXI, hay una tecnología de soporte de los textos y de las lecturas. En la transición del papiro al códice se dio toda esta selección, no se pudo copiar toda la literatura antigua, hubo una selección, hubo obras más copiadas, más difundidas ya en códex y otras no tanto. Mario Victorino pues nos está reflejando cómo en estos códex se están copiando esas grandes obras. Otras probablemente ya no se copiaron tanto. Herculano, como sabemos, la maravillosa biblioteca, ¿cómo es? De textos epicúreos, ¿verdad? Este gran autor que está muy representado y que solamente se pudo salvar gracias a todos estos estudios tecnológicos que se han hecho de los papiros carbonizados, o sea, los rótulos, los papiros, pues en forma de rollo, ¿no? Que contenían estas obras en esa biblioteca de este senador, posiblemente suegro de Julio César, que quedó ahí en Herculano, que iba a ser evacuada, ¿no? Que está el rastro, si alguien sabe la historia
de Herculano, me imagino que sí, y si no, pues eso, Reynolds o Vallejo, y si no, me piden, porque yo tengo ahí también muchos libros electrónicos sobre esto. Ahorita se me escapa, una disculpa porque ando con una especie de esguince cervical y traigo una molestia constante. Se me escapa el nombre, o a ver si ahorita alguien me dice el nombre de este filósofo epicúreo que está muy representado en esa biblioteca de Herculano, ¿no? Y que, pues sí, ya se estaba esperando, tenemos todos esos testimonios y por esta investigación arqueológica sabemos que la gente estaba evacuando Pompeya, Herculeano o Plunto, todas esas pequeñas villas o ciudades en torno al Vesubio, y ya no hubo tiempo. La biblioteca de Herculano ya estaba en las cajas y ahí se carbonizó. También las cajas puede ser que, y la posición y todo pudo haber influido en la mayor conservación de los textos carbonizados. Las expediciones españolas de Nápoles acabaron con muchos textos, pero aún así todavía se han podido salvar y se siguen estudiando. Hay un centro de estudios en Nápoles de alguna universidad, incluso la NASA ha trabajado en la reconstrucción de estos textos, papiros, rótulos. Aquí ya en el siglo IV estamos con los códex y está esta labor de ediciones críticas, de traducciones latinas y de comentarios a estos grandes clásicos, lo que catapulta a Aristóteles, a los neoplatónicos, a Cicerón, a la Alta Edad Media y después a toda la riquísima historia de la transmisión textual o salvamento de la cultura clásica, como queramos llamarlo, hacia el siglo, hacia la Alta Edad Media. Veremos en sesiones posteriores a Casiano y a Casiodoro, ¿no? Que Casiodoro en Vivarium, pues seguramente también tiene textos de Mario Victorino y de Cicerón, y eso permite que se sigan copiando los textos y lleguen a la Edad Media y después hasta nosotros. Vamos pues, aquí ya vemos, por ahí tengo la referencia, ahorita una disculpa, lo tengo por ahí, es un manuscrito medieval, como vemos, riquísimo, no solamente por la capital, sino por las orlas, el diseño floral que engalana esta primera página del de Invenzione, de el comentario de, sí, a ver, sí, de Invenzione de Cicerón por Mario Victorino. Entonces aquí estamos ante un comentario, este género literario, pero de un autor clásico por parte de este todavía pues rétor latino, después converso. Entonces en Mario Victorino sí que podemos observar a un clásico, a un rétor y después a un cristiano haciendo comentarios ya no de Cicerón, sino de Pablo. Qué interesante esto. Y esto sí nos permite la figura de Mario Victorino, por eso le estoy dando tanta importancia. En Agustín no. En Agustín sabemos que es un rétor que probablemente también comenta textos, pero ya el corpus literario que se conserva de Agustín serán los diálogos de Casiciaco, donde también se sigue el modelo ciceroniano, pero no hay un comentario propiamente de una obra clásica o de traducciones latinas de clásicos por parte de Agustín, sí de textos. Lo que no hay en Agustín probablemente los tuvo,
sabemos de alguna obra, de Pulcro et apto, pero está perdida. O sea, obras clásicas del rétor que era Agustín. En cambio, en el caso de Mario Victorino, sí conservamos los textos. Vamos pues a leer esto que tenemos. Tengo ahí, primero vamos a ver el códice y después vamos a ver la edición de Invenciones, de la editorial de Groitier. A quien le interese, pues me lo dice y por ahí lo tengo, el texto, de ahí lo extracté. Para también hacer el ejercicio de lectura y un poquito del aparato crítico, que como en el semestre de los padres griegos, ahorita creo que ya hicimos un ejercicio antes, pero hoy también haremos este ejercicio. Entonces, vamos a ver, ¿ante qué nos encontramos? Ahí hay una parte que es, bueno, ahorita lo vamos a ver en la edición crítica, pero aquí aparece omnis, quicunque, incipit, cuiuscunque, generis. Bueno, lo podemos comparar, por eso lo puse, con el texto manuscrito, un poquito el tema de la lectura, ¿no? A ver, no sé si así se vea un poquito más grande. ¿Ven más grande la pantalla o la ven igual? Más grande. Ah, ok. Bueno, entonces para esto lo vamos a dejar así, porque si yo estoy ahorita a pantalla completa, no lo hago así siempre, pero ahí lo vamos a ver. Entonces, tenemos unas rúbricas. La rúbrica siempre, precisamente el color rojo, nos indica en estos textos o después sobre todo en los manuscritos bíblicos o litúrgicos, que es algo que no corresponde o que no es parte del texto y que destaca del texto. En este caso es el título, pero ahorita en el aparato crítico vamos a ver una serie de aspectos sobre el tema de porque tenemos la transmisión textual de los textos y también la transmisión textual de los títulos de las obras. Lo vamos a ver aquí y lo vamos a ver en el caso de una obra de Ambrosio, de las dos que seleccioné. Entonces, pues vemos cómo comienza el texto. ¿Quién quiere leer ese párrafo? Sea en el original manuscrito o sea en la edición crítica. A ver, adelante. O también, ¿quién se anima? Ok, se animó Irán, pero a ver, vamos a hacer un poquito la dificultad, no es trampa, pero bueno, era lo que iba a decir. Intenta leer la rúbrica, a ver si puedes leer o sea, la lectura directa del manuscrito y después ya el aparato crítico que es más fácil. Y les pido a todos, porque aquí ya hay una característica muy clara de el estilo literario del comentario de Mario Victorino, que después también se va a ver en sus comentarios a San Pablo. Es una cuestión gramatical o sintáctica. Claro que se pueden dar cuenta de esto. También si alguien quiere después hacer algún comentario a nivel literario o de retórica, es bienvenido. Entonces, por favor, Irán, intenta por favor la rúbrica, no pasa nada, y después nos lees el texto crítico. Victorini. Sí. Dice, Victorini retoris clarissimi qui solus Roma statuam meruit, commentum super rhetoricis Ciceronis incipit Feliciter. Sí, Aquí sí es Feliciter. sí, sí, adelante. Dice, eloquentia studium, omnis quicumque incipit cuiuscumque generis orationem haec tria in principis
adhibere debet, ut auditores faciat attentos, benívolos dociles, ergo hic Cicero facit dociles auditores, cum quid sit eloquentia ostendit. Attentos, cum dicit sed eloquentia dicturum, re scilicit magna. Benívolos itidem, si quidem ostendit futurum ei commodum, qui his ad artibus fuerit edoctus. Eloquentia igitur, qualisit per se ipsam non ostendit. Ok, bueno, era hasta Edoctus, pero está bien, muchas gracias. Entonces, a ver, Irán o alguien más, por favor, quede el micrófono abierto y ojalá, ¿qué les puede inspirar, insinuar? ¿Qué reflexión les inspira esta forma de comenzar? Un comentarium. Esto es una obra, es un género literario, ¿no? Es un rétor que está comentando una obra de un clásico, ¿no? En este caso, Cicerón. ¿Qué pueden ver en ese poquito texto que se presenta? ¿Qué les llama la atención? A ver, adelante. Pues a mí de la rúbrica me parece curioso, pues como, no sé, la familiaridad o cómo decirlo, pues ese aprecio que el editor, porque me imagino que la rúbrica no es, bueno, no es original, que Sí. tiene sobre el autor, ¿no? Que dice que es un rétor clarísimo, o sea, un rétor muy, muy bueno en lo que hacía, muy Ujú, famoso, ¿no? Y que tuvo una estatua en Roma, ¿no? O que mereció una estatua en Roma, él solito, ujú. que inicia felizmente. Eso me parece muy, muy curioso. Claramente es algo interesante. Bueno, ahora también, como sea, ya saben que es de buena fe todo esto, no es para calificar participación positiva o participación negativa. Estamos en un diálogo de amigos o de interesados en esto. Ya hay muchas señales en el paratexto. Entonces, el comentario que les voy a pedir después que hagan es si en alguna otra materia de su carrera o de las obligatorias ya han visto algo de crítica textual y con respecto a esto, ¿qué otra cosa nos pueden aportar? O sea, tenemos un texto, la transmisión textual de un texto y cómo el paratexto, que no es parte del texto, como claramente lo vemos y nos señala Irán, está aportándonos datos e incluso nos ubica en una época posterior, pues claro que por el códice, creo que es del año 1100 o algo así, podemos obtener más datos por la codicología, pero también en las mismas palabras de quien ha puesto ese título, hay algo ideológico, como nos dice bien Irán. El reconocimiento a este autor, que después está justificado por, como ya dijimos, la cantidad de códices que se conservan de esta obra. O sea, ya el solo ver este códice, aunque hubiera sido el único que se hubiera conservado, podemos ver por la imagen que esta obra tiene una, podríamos decir hoy en nuestro lenguaje postmoderno, aquí hay inversión de un buen copista, de un maestro de traducción o maestro de un editor, pues, que está seleccionando ese título o está aportando, quien haya sido que haya puesto esa rúbrica, sabe que con respecto a muchas obras que él tenga en el mercado, ¿sí? En el mercado manuscrito, ¿sí? Estamos ante una obra que vale la pena, que es de un rétor que importa y que esta obra importa. Por eso también se manda a ser tan ricamente editada, ¿verdad? Hay presentación
de un libro. Sigo haciendo y lo voy a seguir haciendo a lo largo del día de hoy. No me están pagando la publicidad, pero, y no es necesario, porque cuando una obra, ¿verdad? Que ya está posicionada, ¿no? Laberinto en un Junco, un fenómeno editorial. ¿Cómo es posible que una obra sobre libros antiguos esté causando tanto furor como lo ha causado y lo sigue causando, ¿no? Entonces, Irene Vallejo es una difusora, una promotora de el libro antiguo, de la lectura en antigüedad y de esto que estamos viendo, ¿no? Lo que hace Irene Vallejo en Laberinto en un Junco, estamos viéndolo ahí en la rúbrica. La recomendación de que este texto vale, de que este texto es de calidad. Entonces, ahí está un pequeño homenaje a Mario Victorino en sí, y que este comentario, porque hay otros también, no solo a Cicerón, sino a esta obra, creo que de Grillo, de Grillo hay también otro comentario, eh, que también se ha transmitido bastante, pero este tiene su importancia y este vale. Y el tema cultural o ideológico que podríamos señalar en esa otra observación que hacía Irán. El que tuvo o el que destaca entre otros, porque este sí tuvo una estatua en Roma. Hay dos posibles fuentes de esta información valiosísima que se contrasta eh, precisamente con una de las dos posibles fuentes. Ya lo dijimos en la presentación de la biografía de Mario Victorino, la referencia de las confesiones de Agustín. Entonces, el editor que pone esta rúbrica o que se está copiando esta rúbrica y que permanece esta rúbrica y que no se cambió con respecto a otra, ya veremos ahorita en el aparato crítico que hay varios rúbricas diferentes al principio de los manuscritos, pero esta hace este énfasis y o viene de una posible familia de manuscritos que de un origen, digamos, romano, pagano, clásico, está reconociendo el valor literario de la obra de este rétor, que es la teoría más difícil, pero al ser difícil tampoco hay que descartarla. Siempre recordemos los principios de la edición textual o de la transmisión textual que propone Lachmann. La lectura más difícil puede ser la lectura verdadera. Y por otro lado, lo más fácil, que obviamente el editor o quien haya puesto este título, pues tiene ese contexto de la lectura de Agustín, ¿no? ¿Cuál es el campo más común y más lógico? Estamos seguramente ante un códice medieval copiado, como casi todos, ¿verdad? En un monasterio donde está el cristianismo, en un monasterio cristiano, y donde obviamente el autor y el teólogo, y una de las obras más copiadas en cualquier monasterio medieval, sin duda, porque es una de las obras más copiadas y editadas también en la historia del libro, pues es las Confesiones de San Agustín. Entonces estamos ante un topoi, ante un topos literario. Es un lugar común, no solamente para quien escribe el título, sino para los lectores. Todos sabrían, y por eso se deja por escrito, aunque es conocido, que Mario Victorino es mencionado en las Confesiones de Agustín, y Agustín le da en ese exemplum ese honor a Mario Victorino, y ahí también queda reflejado para la posteridad. A ver, mientras van viendo abajo todo la codicología, bueno, no, la codificación, ¿verdad? No, codicología. Sí, bueno, ahí hay codicología en ese aparato crítico.
A ver, que salió ahí una publicidad que espero que no estén viendo porque es de una almohada. Y ahí tengo, ¿no? La hoja como tal de la edición de Gruytier, que es la biblioteca tobneriana, que también la pueden ver, como ya hemos dicho, en Vidi, porque ahí tenemos la biblioteca digital, ¿no? Ya hemos visto a Minucio Félix, que está ahí en Teubner, en la biblioteca latina tobneriana, y también aquí encontramos este comentario de Cicerón de Mario Victorino. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos dos aparatos críticos, el aparato de las, a ver si se ve el ratón, es que me lo cambia, a ver, uy, no, ya me fui, ahí está. Aquí alcanzan a ver el aparato de las citas que están en el texto y después el aparato de las lecciones, ¿no? De las lecturas. De la línea 1 al 4, que no la tengo, es donde está el tema de las variantes textuales según los diferentes manuscritos del título, que como ya dijimos es un paratexto. Mari Victorini, todo ese texto hasta Liber Primus, esto no está, si estamos haciendo la lectura de este aparato crítico, ahí nos pone en el códice D, beta, R, ni, N y en el lambda, que nos presenta otra lectura. Commentariorum Mari Victorini in Rhetoricis Liber Primus Incipit. O sea que hay diferentes títulos, o sea, títulos del texto diferentes. Hay una transmisión textual y variantes textuales también en el paratexto, no solo en el texto, sino en el paratexto. Y como vemos en el paratexto, pues puede ser totalmente, pues radicalmente diferente, ¿no? Bueno, ahí la línea del 5 al 7, vemos que hay, que es que hay una adición, pero que falta en el códice O desde la línea 7 hasta el 3.3, o sea, el códice O está incompleto y al principio pues falta mucho texto, ¿no? Y así es a veces más tediosa y complicada la lectura. Hay otra vez desde ovnis hasta sílice. Falta en el códice D, en el 9 hay un error, como vemos, Kíquero, pues en B y en A aparece Vero, entonces la lectura cambia, ¿no? En otros textos, en otros códices tampoco está. Y así, eh, lo que tenemos ya aquí es la lectura, la edición crítica, pero en ese códice que veíamos o en algún otro códice que podamos descargar completo de esta obra, pues podemos encontrar esas diferentes lecturas. ¿Qué tenemos en el universo digital como una cosa muy interesante? ¿Sí? Que con pandemia o sin pandemia, pues ahora podemos acceder a descargar esos códices completos y probablemente se puede hacer ese ejercicio, tenerlos, si necesitamos una pantallota muy grande o imprimir al menos una página y, ir, hay que estar muy concentrados, hay que desayunar bien y tomar una pastilla como para no tener dolor de cabeza, un paracetamol, para tener un poquito esa lucidez y estar comprobando qué labor han hecho los editores críticos de este texto, cómo nos lo presentan, por qué nos presentan ese aparato crítico de sí, cuando falta un texto o sobra o hay, como veíamos ahí en Kíquero en la línea 9, que sería esta mención, ¿no? Aquí está aquí,
ergo hic vero facit dociles auditores o ergo hic cicero facit dociles auditores. Ahí uno de los códices pues tiene una lectura equivocada, pero se reporta, o hasta qué medida o en qué medida es una lectura correcta o incorrecta del texto. No, no es una afirmación matemática el hecho de que si la mayoría de los códices tienen una lectura o un orden de palabras, esa es la edición o el texto original. Precisamente una lectura fácil hace sospechosa contra otras lecturas difíciles el hecho del texto original. Probablemente en el texto original hay una lectura difícil que a través de la transmisión textual se ha hecho fácil. Esos son los principios de Lachmann. Entonces, me pasé un poquito. Vamos a tener los 5 minutitos, por favor. Dejo el texto ahí por si quieren meditar todavía un poquito. Y regresando inmediatamente abrimos los micrófonos para esos comentarios. Si tienen algún comentario a nivel literario, gramatical, retórico, ¿qué les llama la atención del texto? ¿Qué palabra, qué frase, alguna, si quieren también ser del club de fans de Mario Victorino, como el autor de la rúbrica, que promovamos estas grandes obras clásicas también? O algún comentario sobre esto. ¿Saben qué conocimientos tienen en las materias que han llevado de crítica textual? Y sobre todo, si alguien conoce algo de este Lachmann, o les estoy hablando en chino o en alemán y no saben nada sobre Lachmann. 5 minutitos, 1:12:13, regresamos. Gracias.
¿Me escuchan? Retomamos nuestra sesión. Estamos por ahí. ¿Sí me escuchan? Sí, sí lo escucho. Bueno, entonces, adelante. A ver, ¿qué se han enfrentado en alguna clase ante una edición crítica? Sabemos un poco cómo se divide, qué significan los numeritos, qué comentario tienen sobre la obra. A ver, ¿quién quiere participar? Pueden tomar la palabra. Israel, levantaste la mano, adelante. Sí, bueno, me parece un poco, bueno, no un poco, más bien muy vasta el aparato crítico, porque sí, ya recientemente en una clase empecé a ver sobre la transmisión textual y la crítica textual. Entonces, diría que esta incluso se me haría un poquito, bueno, sí, es muy rica, pero a la vez siento que es un poco tediosa porque son muchos los manuscritos o los otros textos que se han encontrado y que el editor seguramente escogió para realizar su edición. Entonces, em, pues sí nos da muchas pistas de qué tantos errores, qué tantas variantes hay en los demás textos, pero sí es tedioso, diría yo. Ajá, bueno, muchas gracias, Israel. Entonces, pues bueno, primero, me imagino que ya casi todos, aunque les dé pena, o ahorita habrá más participaciones, ya tenemos idea de que estos son los textos antiguos, no solo de los clásicos, o sea, bueno, de los autores latinos y griegos, sino pues también de los padres de la iglesia. Es un escenario que tal vez no nos guste, ¿sí? Pero que hay que pisar en algún momento y actuar en algún momento. Este escenario de la crítica textual. Probablemente no queremos dedicarnos a esto, pero es parte del currículum y parte de una profundización en el estudio. Porque a la hora de que si nos toca traducir o nos gusta traducir, es que hay que ver las ediciones críticas. Y a veces el acudir a este aparato crítico, pues nos ayuda a comprender por qué en algún momento estaremos encontrando con una lectura que no es la principal ni la crítica, pero que está. El mayor dolor de cabeza, digo, lo voy a decir llanamente y aparte así es, espero no generar ninguna susceptibilidad de nadie, pero el aparato crítico más problemático y más de dolor de cabeza en toda la historia de la transmisión textual de los textos, pues es el de la Biblia, porque ahí tenemos pues el texto más copiado, entonces por lógica y en realidad pues es el texto más corrupto que hay en la historia a nivel de transmisión textual. Vemos este aparato crítico, pues dice Israel que le parece un poquito complicado, no tanto porque hay otros que lo son más, de un clásico o de un padre de la iglesia, por ejemplo, las narraciones sin salmos que veremos en la próxima sesión, cuando veamos a Agustín de Hipona. Nunca se me van a olvidar las clases que tomé con Franco Gori, un especialista italiano, que de la Universidad de Perugia, en Italia, que con un equipo muy grande, pues emprendió una de las ediciones críticas más complicadas de un texto patrístico y probablemente de un texto antiguo, que es las narraciones sin salmos de Agustín, por el hecho de que es una obra también muy, muy copiada, como las confesiones, pero que por su transmisión textual, cada transmisión textual puede ser diferente. Y el problema de las
emendaciones, o como vimos ahora en el título, ¿no? Aquí pues fue una porra o un elogio a Mario Victorino. El problema es cuando el editor o el copista culto mete mano en el texto queriendo arreglarlo, pero lo descompone a nivel de originalidad del texto. Y a veces no se distingue, solo a través de la edición crítica se puede distinguir si esa corrección o irrupción, violación del texto original a través de una corrección textual por parte del editor o copista que sea, tiene éxito y es muy buena. El problema es que se va copiando más hasta que parece que es el texto original, y solo por una edición crítica, siguiendo el principio del Lachmann, la lectura difícil probablemente es la lectura original, pues podemos distinguir esas injerencias en el texto. Podríamos decir que es un puritanismo, ¿no? Pero hay pues una doble postura académica. ¿Cuál es el texto original? Aunque el texto haya tenido una historia de transmisión, y si esa corrupción textual es positiva o negativa, eso ya es una valoración que se hará aparte. En el caso de la Biblia, pues está la transmisión textual judía, la transmisión textual cristiana, cosas que inevitablemente existen, que son la cristianización de los textos en el texto bíblico. Hay decenas o cientos de textos que están cristianizados en la Biblia y que no podremos a ciencia cierta afirmar nunca que un texto era original así o no. O en cuanto un texto bíblico se cristianizó, pasó a ser eso, ya una Biblia cristiana, no una Biblia judía. Aquí tenemos el caso, no la misma transmisión textual no tan problemática, nos señala que pues está respetando un poco al autor, y aquí no hay una intención de cristianizar el texto. Sí, por eso les digo que es muy buen ejemplo este de Mario Victorino para encontrar esos rétores o disfrutar a esos padres de la iglesia antes de su conversión, ¿no? Como intelectuales, como rétores latinos. Es un gran ejemplo este. Y pues sí, son dolores de cabeza, como dice Israel, pero pues hay que enfrentarlos, y pues lo estamos haciendo ahora. ¿Alguien más quiere comentar algo? Algo del vocabulario. Está muy bien. Perdón. Sí, adelante. Bueno, solo hay que mencionar a Lachmann. Sí. Y recuerdo justo en este libro de Reynolds Sí. que habla acerca, es un alemán, ¿no? Fue un filólogo alemán que Sí, desarrolló la teoría estemática, si no mal recuerdo, exactamente. que pues versa en que los manuscritos pueden rastrearse como en un árbol genealógico, Exactamente. con el objetivo de llegar pues a la fuente origen, ¿no? Y aquí en este caso, por ejemplo, creo que podemos ver las letras Q, O, D, O, son los manuscritos, ¿no? Son o sea, bueno, se refiere a manuscritos distintos. Ujú. Y pues dependiendo de quién lo descubra, el lugar donde se descubra, pues se le da ese título. Y ahí son las discrepancias que pueden tener entre ellos, ¿no? Ajá, las lecciones, ¿no? Las lecturas diferentes. Ahora, un árbol genealógico, muchas gracias. Irán, ¿verdad? Sí. Sí. Muy importante, y gracias por el comentario. Un árbol genealógico no se construye en base a todos los manuscritos supervivientes. Se construye en base a los manuscritos representativos de una diferencia de lectura en la transmisión textual.
porque si los hiciéramos, si se reportan en un aparato crítico todas las lecturas o todas las coincidencias, entonces sí se vuelve una locura. Tal vez ni con una computadora se puede hacer ese aparato crítico, aparte de que sería pues inverosímil, ¿no? No, o sea, tendríamos que poner una línea y reportar el aparato crítico. Eso. Entonces, también que sepamos o que confirmemos que los aparatos críticos tampoco son iguales todos. Hay 2, 3, 5 formas de hacer aparatos críticos. Y pues sí, la invitación o la reiteración a que cuando pues estudiemos nuestros textos clásicos tenemos que ir a esas obras en nuestro universo digital, en Vidi, en muchos lugares. Si a alguien le falta para su trabajo, creo que les pasé algunas ediciones críticas, pero si les falta y la podemos ubicar, conviene que la tengan y que ojeen en su momento, si no lo han hecho, la disposición de, de una edición crítica de un texto. Hay incluso ediciones críticas manuscritas en el escenario de los bizantinos o todavía en la copiatura y transmisión textual de los textos latinos, ya después en la imprenta. Hay un seminario de estudios retóricos, precisamente la sesión de la semana anterior hablaba la doctora Elvia Carreño de estas cosas. Les remito a ese video, si alguien lo vio o está en el seminario como un servidor, pues nos puede poner el link ahí de Facebook, o si nadie lo pone, pues ya lo pondré yo después al rato en el... y es muy interesante saber esos criterios de edición crítica o de qué códice buscar y qué códice editar y cómo editarlo. Como en el siglo XVI, pues los editores, grandes editores de textos griegos, todo el humanismo, de recuperación, otro momento más de recuperación de textos antiguos, clásicos, pues en el caso de los textos griegos hay que generar la tipografía griega, los retos y soluciones que Aldo Manusio, uno de los más grandes editores que ha existido en todos los tiempos, tiene que enfrentar, Erasmo y otros de los grandes, hay muchos, Glifius, muchos editores que nos presentan sus ediciones críticas de los clásicos. Entonces tenemos una portada, tenemos, como nos decía Irán, ese listado de los códices y después el reporte en glosas o en aparato crítico como paratexto del texto. Además de lo que vimos del tema del paratexto que viene en el códice, ¿no? Entonces hay paratextos que están relacionados directamente con la transmisión textual del texto y paratextos que son parte de la edición crítica, como estamos viendo aquí el aparato crítico. Vuelvo a repetir, pues para cualquier texto que haya pasado por la transmisión textual, pues esto es un regaliz, un dulce amargo o algo que a lo que tenemos que acostumbrarnos. Pues bueno, solamente, ¿algún comentario más? Solamente algo más sobre Mario Victorino, que precisamente en este comentario de la obra de Cicerón podemos encontrar cómo hay en este texto una tendencia ideológica por parte del retor latino de mitad del siglo, de esa primera mitad del siglo IV. Ante la definición de virtus, que en Cicerón es un hábito de la mente, ¿sí? Donde hábito de la mente nos evoca el platonismo clásico, que está en armonía con la razón y en orden con la naturaleza. En el texto comentario de Mario Victorino
podemos descubrir que desde esa perspectiva o desde ese neoplatonismo de Mario Victorino, hay una exposición o una interpretación de la virtus ciceroniana, no como un hábito de la mente, sino como un estado del alma, como hay ese paso a esa dimensión espiritual por parte de Mario Victorino. O sea, hay una interpretación neoplatónica del texto ciceroniano, ¿no? Y entonces para Mario Victorino reformula la virtus ciceroniana como un estado del alma dirigido al orden de la naturaleza y que está cambiando un poco el orden de los factores, ¿no? Y que todo esto va de acuerdo a la razón, o sea que es racional. Pero aquí ya hay una distinción entre el plano filosófico y el plano teológico desde una perspectiva neoplatónica. Y esto lo ve Agustín en sus lecturas de Mario Victorino. Se descubre cómo la virtus es vista por Mario Victorino como una sabiduría, como una filosofía, no solamente desde el ámbito, desde el contexto filosófico, no solamente en un contexto moral. Y, como ya les digo, esto que les decía, sirve un poco a Agustín, o podremos verlo en Agustín, en su círculo hermenéutico. Es algo interesante para ver esta relación de autores. A ver, este es uno de los tratados de Trinitate, sobre la Trinidad de Mario Victorino. Ya se nos pasó mucho el tiempo. Pues vemos aquí cómo está haciendo referencia a ese corpus de 7 textos. Victorino está refiriéndose a su interlocutor o a su adversario, que es Cándido, y nada más, ya no lo vamos a leer, que quede ahí para que lo ubiquen un poquito. Simplemente cómo tanto el comentario, que es lo que me faltó decir, de las obras, de la obra ciceroniana que vimos, como este texto, ahí lo estamos viendo, y después los comentarios a San Pablo, se están redactando en primera persona. Es una característica literaria o estilística de Mario Victorino, una clara utilización de la primera persona. Y esto, pues de acuerdo a los estudiosos y a la elegancia literaria, pues está muy bien utilizado por este autor, y es algo de lo que pues podemos aprender de esto. Vemos aquí como hay unos incipits, unos títulos diferentes aquí en este aparato crítico: Adversum Arrium Liber Primus, Adversus Arium Liber Primus, o Incipit Liber Primus de Trinitate, ¿no? Pero hay diferentes, según el códice, el título a veces varía, ¿no? Y aquí uno de los himnos, este es el primero de los 3 de Mario Victorino que se conservan. Ese Adversus Arrium o este himno, pues ya serían perfectamente obras cristianas de Mario Victorino, muy criticadas por Jerónimo, como decíamos, pero aquí pues también lo que podemos ver es un diálogo con el latín clásico, pero una falta de claridad una falta de terminología teológica, pero eso ya implica obviamente
el latín cristiano. Entonces aquí no es una deficiencia, sino hay que ver cómo está utilizando. Esto también para quien vaya a hacer lo de Virgilio de Proba, les podría servir. Si quieren, les paso los 3 himnos, me los piden, quienes estén trabajando sobre esto, para hacer una pequeña comparación. Por ejemplo, ahí está Pater Omnipotens Deus, eso en mi artículo de Proba lo pueden comprobar. Si se están utilizando palabras latinas puras o clásicas, o esas palabras están siendo ya latín cristiano o latín bíblico. Esta diferenciación también, si en sus trabajos lo quieren hacer. Y bueno, a ver, no me resisto. ¿Quién se anima? ¿Alguien diferente a Irán? Solamente el primer párrafo, o bueno, hasta la línea 10, de la línea 1 a la línea 10, ¿quién nos ayuda a leer? Fíjense cómo está referencia al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Patris et Filii copula. Qué interesante, los estudiosos hacen énfasis en esto, ¿no? Aquí el tema también, ya Adrián, por favor, nada más que vean, o en la grabación, pues ahí, o me piden, como también hay diferencia en la transmisión textual de los títulos del himno, ¿no? Adelante, Adrián, por favor. Sí, himnos primus. Adesto, lumen verum, pater omnipotens Deus. Adesto, lumen luminis, mysterium et virtus Dei. Adesto, sanete spiritus, patris et filii copula. Tu cum quescis patres cum procedis filius, in unum qui cunetan nectis tue sanctus spiritus. Unum primum, unum aseortum, unum ante unum, Deus. Praeceris omne quantum nullis notus terminis, nihil inte quantum quia neque quantum exte est, namque extenatum unum gignit magis quantum quam tenet. Muchas gracias. Un poquito, sí, claro, hay que preparar un poquito más la lectura. Ya se denota el ritmo. Veremos cómo hay pues una diferencia cualitativa en los himnos ambrosianos, pues mucho más trabajados, y pues ya lo dejamos así, pero para quien va a trabajar esto o a quien le pueda interesar a partir de ahora, pues toda la riqueza del ritmo, la rítmica, y el tipo de verso que se está manejando, ¿no? Unum primum, unum aseortum, unum ante unum, ¿no? Y aquí está, pues más que aliteración, repetición, ¿no? Hay claramente una imitación sálmica. Adesto lumen verum, adestum lumen luminis, adesto sante spiritus. Ahí, como de hecho hay un paralelismo entre las 3 primeras líneas, las copulativas sobran, hay un mismo número de palabras, y si lo decodificamos a el ritmo, pues seguramente encontraremos cosas muy interesantes. Como les digo en el artículo de pruebas, si hay algún ejemplo sobre esto y cómo pues podemos hacer una serie de ejemplos del estilo literario poético ya de padres de la iglesia, aquí Mario Victorino, después Ambrosio, y el otro pues paradigma puede ser Prudencio o Proba, y así por el estilo, ¿no? Aquí también el uso en primera persona de Mario Victorino en su comentario a las cartas de Pablo. Ya no hay tiempo, por ahí lo pueden ver
que se caracteriza mucho más que el comentario de Cicerón. Estos comentarios solo sobreviven 3 de Mario Victorino, Efesios, Gálatas y Filipenses. También en la transmisión textual hay un orden diferente, pero en los códices que consulta y que comenta Mario Victorino, lo que sí los expertos concluyen es que primero estaba Efesios, después Gálatas y después Filipenses. Y en ese orden se ha conservado, lo que se ha conservado lo encontramos así, por eso en las ediciones críticas se presenta de esta forma, y el uso de la primera persona, sobre todo en las obras del comentario a Pablo, hay una pedagogía sin perder una elegancia retórica y calidad literaria muy grande en Mario Victorino. Y aquí exactamente lo que les decía, un precedente de esa relación entre fe y razón, creer y comprender, crede ut intelligas Augustinianum. A lo mejor cuando lo veamos, bueno, si se puede ver la presentación o la veremos en los celulares la próxima semana, igual repito esta imagen, esta lámina, esta diapositiva. El orden es que la fe sea primero. Comentando, ahí vemos en el capítulo 3, versículos 18 a 19, las líneas 23, 24, ¿sí? Cómo Mario Victorino cita exactamente, ya lo presenté, si no daré la comparativa, esa lámina no la tengo, pero la daré la comparativa con el texto de Agustín en el Contra Académicos, que cita si credidiretis tum intelligetis, una lectura de la Septuaginta de un texto de Isaías, pero que en el texto hebreo no coincide. Entonces, ¿por qué está citando aquí Isaías en un comentario a los Efesios? Una de las pocas citas bíblicas que hace, que es lo que le critica Jerónimo a Mario Victorino, pero aquí sí la cita. Entonces, probablemente Mario Victorino le está tomando de otro autor. ¿Por qué no se está citando en base al texto hebreo? Se está citando la versión latina del texto de Isaías, y todo para fundamentar la relación entre la fe y la razón. Entonces, de un autor totalmente clásico, un rétor que está comentando a Cicerón, aquí ya tenemos a alguien que está haciendo que dialogue o posicionando su vertiente intelectual clásica con su fe cristiana. Primero es la fe, porque se dijo en efecto, si creeréis, entonces entenderéis. Citando el texto de Isaías, la misma cita y en el mismo argumento teológico racional lo va a hacer Agustín, seguramente por influencia de este comentario de Mario Victorino que Agustín leyó. Bueno, nos dimos demasiado tiempo para Mario Victorino. Vamos a abordar la biografía de Ambrosio de Milán y tal vez dejamos para, pues sí, presencial, aunque bueno, la presentación se las paso para que la tengan, y si alguien quiere hacer un análisis más detallado o preparar la lectura para la próxima semana en presencial de Ambrosio, de Ambrosiaster, pues ya lo pueden tener un poquito más reflexionado. De cónsul a obispo. Nace en torno al año 339, mitad del siglo IV, y toda su vida transcurre en esa segunda mitad del siglo IV. No llega al siglo V, muere un sábado santo, 4 de abril
del 397. En esto coincide un poco con el Papa polaco, que también muere en un sábado santo, si no recuerdo mal, en una Semana Santa. En una Semana Santa también está cerca la ocurrencia de esta festividad cristiana de la Semana Santa. Pues ahí murió Agustín, ahí murió Ambrosio en esta época que es especial para los cristianos. Murió Juan Pablo II y también en una Semana Santa, pero el día siguiente, sábado en la noche, bueno, sábado, pero el sábado en la noche hacia el domingo, que es la fiesta de Pascua, es cuando Ambrosio también bautiza a Agustín en la catedral paleocristiana de Milán, que está debajo de la magnífica catedral medieval de la plaza de lo que se llama hoy el Duomo de Milán, que está al lado del gran edificio Art Deco, donde se ubican los grandes negocios y establecimientos de los grandes diseñadores italianos, milaneses, en cuanto que hoy, pues como sabemos, Milán es capital de la moda y de la moda italiana. De nuevo, y caso todavía más paradigmático, no solo es noble, no solo no solo viene de una familia cristiana, sino que precisamente es un alto noble romano, podríamos decirlo, porque es hijo del prefecto de las Galias en Trébris. Después él se convierte en el prefecto de Milán y siendo prefecto de Milán, es cónsul también, es cuando se convierte. Sigue todo el Cursum Honorum. En su grandísima demostración que nos hace de su amplio conocimiento del griego, pues sabemos que su formación fue de lo más exquisita, probablemente mejor que la de Agustín, o al menos comparable a la de Agustín. Obviamente, pues la capacidad intelectual del personaje es digna de destacarse, ¿no? O sea, tenemos a otro gran conocedor del griego, igual al mismo nivel que Jerónimo o que Agustín. De hecho, algunas obras de Ambrosio son prácticamente paráfrasis de obras de Orígenes, que está traduciendo, parafraseando del griego a el latín. Es abogado, asesor del prefecto, llega a ser cónsul y en este momento, cuando está ahí como prefecto o cónsul, bueno, ahorita estoy dudando, cónsul prefecto en Milán, se da una escena muy parecida a la de Agustín, y por aclamación popular, sin estar bautizado, se le declara obispo. Ahí aparece la figura de Simpliciano, un sacerdote muy conocido, de una grandísima valía espiritual, un místico que vivía ahí, que era un sacerdote en Milán, es el encargado de prepararlo en un periodo muy corto de tiempo. Y entonces, entre el 373 y 374, es bautizado, ordenado sacerdote y consagrado obispo. Y por 25 años, porque muere en el 97 más o menos, desarrolla una de las actividades teológicas, religiosas y políticas más intensas de toda la patrología. Ambrosio destaca por su relación en su epistolario, por las biografías, por la historia, de estar en relación con muchos de los obispos. También es protagonista de este debate, como Mario Victorino, de los sínodos proarrianos o antiarrianos. Tiene mucha relación con el Concilio de Aquilea del 381.
y a ver si la semana que viene sí cumplo la promesa de llevarles el facsimilar del Concilio de Aquileia, el librote ese que les he dicho, ya que va a ser presencial. Espero que no se me olvide. Si alguien me lo recuerda, también se los agradezco. Me lo recuerden el martes. Maestro, lleve por favor el, el facsímil del Concilio de Aquileia para que lo podamos ver y disfrutar. Entonces aquí, pues bueno, Simpliciano cuando muere se convierte en su sucesor. Simpliciano también ejerce una influencia no solo teológica y exegética muy grande en Ambrosio, sino también en Agustín. Y ahora también lo mencionamos porque alguna de las teorías sobre la misteriosa identidad del Ambrosiaster ha sido solucionada con esa posible identificación, que Simpliciano sea el Ambrosiaster. Es una de esas grandes, uno de esos grandes misterios de la patrología. Sí, ¿quién es Ambrosiaster? Existen tantas teorías como las teorías de la identidad, pero no acaba de identificarse al autor de los comentarios paulinos completos. Ya dijimos que los de Mario Victorino no llegaron completos. Los que sí tenemos completos, el primer comentario bíblico completo que conservamos es el del Ambrosiaster, y algunos dicen que era posiblemente Simpliciano. Está en contacto con Mario Victorino y con Agustín de Hipona. Entonces Simpliciano, aunque no lo vemos, es una pena. La verdad, sí tengo mucho material sobre Simpliciano, pero no lo tengo muy estudiado. Ojalá que para otro curso lo tengamos. Y tampoco es un autor muy, muy editado, ¿no? Sí existen estudios y todo, pero ahí podríamos descubrir, hay una mina de oro todavía por explotar y descubrir de este interesante personaje que tanto contacto tuvo con estos otros padres de la iglesia y que posiblemente pues era el gran padre espiritual que ejerció muchas influencias en ellos. 6 categorías de obras de Ambrosio: las exegéticas, mayoritariamente comentarios bíblicos del Antiguo Testamento, y un comentario que se conserva del Evangelio de Lucas. Cabe resaltar que muchas de estas obras están basadas en las obras de Orígenes. Entonces, por eso Ambrosio es un personaje muy útil para el estudio de la figura de Orígenes, para la exégesis de Orígenes y para las obras perdidas de Orígenes. Las catequéticas que utiliza en la formación de catecúmenos, que probablemente le haya leído, como las dogmáticas, de las que sí sabemos que leyó Agustín. En los diálogos de Casiciaco tenemos, probablemente leyó y se estudió estas, que son como los catecismos, Sacramentis, Mysteris, Explanatio Symboli, o sea, sobre una explicación sobre el credo. Pero de las que sí sabemos que Agustín leyó y que cita en los diálogos de Casiciaco es de Fide y de Espíritu Santo. Tenemos también unas obras morales, sobre todo sobre la penitencia, y hasta 4 tratados sobre la virginidad y la educación a las vírgenes. Ya mencionaremos después, hay una importante noble romana que es destinataria de cartas de Ambrosio, de Agustín y de Pelagio, porque era una de estas tantas mujeres bellas y nobles de la sociedad romana del siglo IV que se consagraban a la virginidad. ¿Cómo es el nombre? Demetriade, perdón. Están las cartas a Demetriade de parte de estos personajes. El epistolario de Ambrosio, muy rico,
parece ser que sobreviví un poquito más de la mitad de las cartas que escribió o de las cartas que tenemos documentadas que haya escrito. Y los himnos ambrosianos. Estamos por terminar, pero les mandaré los audios como en otros semestres y a ver cuándo los vemos, que pues nos reflejan esa riqueza de los famosos himnos ambrosianos, 12 o 15, pero estos 4 que pongo, Eterne Rerum Conditur, Deus Creator Omnium, Iam Surgit, Ora Tertia, e Intendiqui Regis Israel, son ambrosianos sin duda también porque están citados por Agustín de Hipona. El que sí no es, los que sí no son himnos ambrosianos, hay fuertes leyendas y tradiciones hagiográficas de que el Te Deum fue escrito a 4 manos, o sea, entre Ambrosio y Agustín, pero pues son solamente leyendas hagiográficas. Y el Exultet, este otro himno también muy interesante, muy rico, de grandes tradiciones litúrgicas en el cristianismo, pues tampoco es de autoría ambrosiana. Aquí ver pues todos los títulos de esos comentarios, como les digo, tiene en el fondo o seguramente a mano las obras de Orígenes en griego, también muy interesante, volvemos a Wilson y a Vallejo para esa historia del libro y esa historia de la traducción y esa historia de las fuentes. Lo que pasa con estas obras es que son homilías sistemáticas, como hacía Orígenes. Entonces, Ambrosio realiza estas homilías, lo mismo vamos a ver en Agustín la próxima semana, se van compilando y después el autor, Ambrosio Agustín, la revisan y terminan publicándose con estos títulos. Por ejemplo, Hexaemeron, pues son homilías sobre los primeros capítulos de Génesis, como vemos son sobre otros temas también de Génesis, de Paradiso, de Caín y Abel, de Noé, de Abraham, de Isaac, del Ánima, después de Jacob, pero después sobre otros libros del Pentateuco. Bueno, Joseph todavía es sobre Génesis, sobre David, de Nabot, sobre David, sobre Tobías, apología sobre David, el tema del rey David es muy utilizado en la patrística porque se entra a el tema de las discusiones morales en cuanto que la vida de David pues suscita estas controversias o escándalos morales de sus actuaciones. Y también ya encontramos esas exposición sobre salmos que tenemos aquí, el comentario, ¿verdad? También al Evangelio de Lucas que mencionábamos. De las 94 cartas conservadas a nivel de transmisión textual, hay un corpus bastante consolidado, dividido en 10 volúmenes, imitando a Plinio, en 10 libros. Las 77 cartas conservadas, digamos, hay familias de manuscritos que siempre nos transmiten las 77 y hay otras 16 que vienen por diferentes formas. Sin embargo, hay hasta 87 cartas que están referidas en estas o en las obras de Ambrosio que no se han conservado. Un corpus epistolar muy interesante. Hay cartas a su hermana Marcela, a los emperadores, ya dijimos, las famosas anécdotas, a Graciano, Valentiniano II, Teodosio, Valentiniano II, la controversia sobre la disputa de las basílicas en Milán, el escenario donde aparece también Mónica defendiendo las basílicas, la posesión de los templos para ver si hay culto católico o culto arriano en aquellos lugares. Uno de los textos más importantes de las confesiones de Agustín también refiere todo esto. La controversia a Teodosio, la matanza
del estadio de Tesalónica, muchísimas cosas interesantes. Aparece Cromacio de Aquileia y también Simpliciano entre esos corresponsales. Y pues terminamos nuestra sesión, que es bueno, este es el libro, el principio el de Oficis de Ambrosio, que está inspirado en pues, la obra de Cicerón, por también comparar y contraponer esa relación con Cicerón que muchos padres de la iglesia tienen. Ya dijimos Mario Victorino, todo el gran comentario que hicimos aquí. Ambrosio, y en la próxima sesión, pues la imitación del diálogo ciceroniano de Agustín en los diálogos de Casiciaco. Aquí el inicio del Hexaémeron, que también se los puse. Si a alguien le interesa, pues le puedo pasar alguno de estos textos, la mención y la referencia que hacen a cómo articulan su discurso en base a Platón y Aristóteles. Y pues a nuestra querido Ambrosiaster, el misterioso Ambrosiaster, que es muy importante porque nos conserva ese primer comentario completo al Corpus Paulino. Después hay comentario, obviamente, de Agustín. Pero lo que más destaca en el Ambrosiaster es que este comentario, la riqueza de este texto es porque este comentario nos reporta la vetus latina del texto paulino. Aquí todavía no está la Vulgata o la versión nova de Jerónimo. En Agustín ya veremos que hay textos pre-Vulgata, o sea, textos donde Agustín está citando la Vetus, después hace unas mezclas y después, obviamente, a partir del siglo V, del 400 en adelante, ya Agustín estará utilizando las traducciones latinas de Jerónimo. Pero vemos a Ambrosiaster con calma la próxima vez. Aquí, para quien le interese, este manuscrito del siglo XI y XII estaba siendo subastado entre 5.000 y 7.000 euros, es la imagen. Solamente es este fragmento que contiene una parte del comentario. Es pues ciertamente un fragmento nada más, pero pues lo subastan entre 5.000 euros. Si alguien los tiene y le interesa, pues aquí lo puede comprar o recomprar de ese comentario. No, este es de las cuestiones, me parece, que son las dos grandes obras de el Ambrosiaster, del misterioso Ambrosiaster, pero comentamos algo al principio de la próxima sesión, volveré a poner esto y ya después, la próxima semana que nos veamos, pues tendremos a el gran Agustín, al monstruo de Hipona, y la contraposición aquí que hace, quería platicarlo un poco más con ustedes, pero lo leemos. Si alguien se quiere preparar esta lectura para la próxima semana, por favor. Y la contraposición muy interesante entre superstición y religión. ¿Quién o quiénes están desde la perspectiva de la religión y qué es una superstición, ¿no? De lo que acusaban los paganos ahora, a los cristianos, ahora de forma irónica el Ambrosiaster les voltea el argumento. O pues se lo estudian, se preparan y ojalá hagamos algún comentario interesante en la próxima sesión. Muchísimas gracias por su atención. Dejo de grabar y si alguien quiere algún último comentario, duda, alguna cosa, adelante, y si no, pues terminamos nuestra sesión de hoy. ¿Alguna cosa que quieran comentar?